Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de este tema. Informe de corrupción en América mantiene a Honduras en una posición delicada. Está conmigo el abogado Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Y está invitado un funcionario del gobierno que debe estar atorado en el tráfico, me imagino, y debe estar por llegar. Ayer hablé con un funcionario del gobierno y alguien me dijo que puede ser que unos creen que esto es cierto, que otros creen que no, que otros creen que son países interesados en cuestionar al gobierno, pero qué mejor que esté el abogado Juan Carlos Aguilar, que es el director de Democracia y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, para que hablemos de este tema. Bienvenido. Gracias, Raúl. Buenos días a la audiencia. Esperemos que se pueda incorporar el compañero funcionario público y esperemos pues tener un debate técnico hoy basado en este informe que elabora exclusivamente Transparencia Internacional y que nosotros pues es su capítulo aquí en Honduras. Transparencia Internacional pues tiene presencia en más de 100 países y creo que hay que dejar claro que no son percepciones de la ciudadanía, son percepciones que se levantan de grandes organismos internacionales y creo que otro de los elementos a destacar es que ASJ no participa en la elaboración de este informe, sino que simplemente compartimos, visibilizamos y ponemos en la palestra pública el tema de los datos. Es Transparencia Internacional quien lo viene realizando desde 1995 y que a partir del 2012 fue quien se cambió esa metodología, ¿no? ¿Este estudio cuándo fue hecho? Este estudio es el año 2023, es publicado en inicios del año 2024 y siempre lleva ese desfase de un año, si lo queremos ver así. ¿Y cuál es la metodología para que la gente lo entienda también? Porque ayer en un espacio me decían como es la percepción de la ciudadanía y creo que eso hay que dejarlo claro porque muchas veces, y por eso no se pregunta la percepción de la ciudadanía, porque puede llegar a ser subjetivo. En cambio, el consultarle a estos organismos internacionales pues es evidencia basada en datos. Son 13 grandes encuestas que se aplican. De esas 13 grandes encuestas se aplican a 12 instancias internacionales que tienen peso, entre algunas de ellas Freedom House para el tema de la libertad de expresión y libertad de prensa, el tema de riesgo de país con The Economist, indicadores de gobernanza y sostenibilidad que se establecen o que son importantes, ¿no? Temas de índice de transformación, calificaciones de riesgo de país, en donde Honduras pues evidencia un estancamiento. Hablando con algunos economistas me manifestaban eso, la guía internacional de riesgos del país del grupo PRS, la política nacional del Banco Mundial y que inclusive aquí hay que dejar atención porque escuchaba al presidente del Congreso Nacional decir que se van a enviar esos avances que ha tenido el gobierno de la República y se cuestionó inclusive alguna de la información que se ha destacado, pero también ayer el Congreso Nacional aprobó un préstamo ante el Banco Mundial de $40 millones para el tema del Registro Nacional de las Personas en función de esa identificación. Encuestas ejecutivas que se levantan en el tema del Foro Económico Mundial, expertos para este tema de The World Justice Project, que es este índice de Estado de Derecho, y variedades en algunos elementos orientados a los temas democráticos. Esas son las 13 grandes encuestas que son aplicadas a estos 12 organismos, pero esas 13 grandes encuestas, ¿qué tienen o qué elementos se rescatan de estas 12 grandes o de estas 13 grandes encuestas? Es el tema de la captura del Estado, es el tema del acceso a la información de las organizaciones de sociedad civil, es el tema de soborno, el desvío de los fondos, la utilización de los cargos, porque aquí hay que recordar que el tema corrupción no solamente se vincula a la sustracción de fondos públicos orientados o vinculados a acciones delictivas que constituyen corrupción o que están dentro de esos delitos en contra de la administración pública. El nombramiento de cargos basados en meritocracia, en idoneidad también, la capacidad del gobierno, y que se comparte inclusive con ese subindicador que tiene la cuenta del milenio, es el tema de la capacidad que tiene el gobierno para combatir la corrupción. Otro de los elementos que quizá tienen un rezago, ¿no? Y que incluso el trabajo de la MASI se perdió en algún momento y está orientado a ese enjuiciamiento de corruptos, leyes adecuadas para la aplicabilidad de la elección de algunos funcionarios públicos o elección de altos funcionarios o de segundo grado, y finalmente el tema de la protección de denunciantes, que ese es uno de los temas que mayor
importancia le debería dar al Ministerio Público. Nosotros conversando en algunas de las investigaciones que hemos realizado con fiscales, y nos dice que una sola persona se puede muchas veces gastar el presupuesto para protección de denunciantes de todo el año. Entonces realmente eso desincentiva en la medida de lo posible esa parte, ¿no?, de la denuncia, sobre todo porque no sienten que existe esa respuesta. Y buenos días al vicecanciller. ¿No? Sí, el vicecanciller con nosotros, Gerardo Torres. Bienvenido, vicecanciller. Buenos días, Raúl, buenos días. Gracias por la invitación aquí al foro. Habían temas aquí de tráfico, una muchacha se le quedó el carro aquí en Loma Linda. Eso dije al aire, me imaginé que... Solo dejó un carril, entonces había que estar pasando uno a uno. Y bueno, pero aquí estamos. Gracias por la invitación. Gracias. Abogado, ¿cómo Transparencia Internacional y ACJ obtuvieron los datos para confirmar que Honduras tiene esa puntuación baja en la percepción de corrupción? Bueno, como lo decía anteriormente, y quizá para contextualizar un poquito también a Gerardo, son esas 13 grandes encuestas que se aplican basados en la metodología que tiene Transparencia Internacional, 13 grandes encuestas a 12 grandes organismos. Está Freedom House, está el Banco Mundial, todo el tema de riesgo, ¿no?, de país, el tema de la encuesta de opinión ejecutiva al Foro Económico Mundial, the World Justice Project, The Economist, ¿no?, a través de sus datos de índice de democracia y otras variedades de elementos, ¿no?, que nos llevan a esto. Es importante destacar que a partir de 2012 esta metodología sufrió cambios para hacerla más exacta, para hacerla más rigurosa, y que incluso en el año 2017 el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, que la Comisión Europea es la encargada de crear las leyes, de crear las políticas y de vigilar la implementación de estas y del presupuesto también. Entonces, en 2017, este Centro de Investigación de la Comisión Europea auditó la metodología utilizada por Transparencia Internacional y la forma en que se medía el índice de percepción, arrojando una credibilidad y una exactitud de más de un 90%, que inclusive no es por nada, pero mundialmente, ¿no?, este índice de percepción de corrupción es el indicador más utilizado en el mundo para referirse a estos países que están siendo medidos, ¿no?, estos 180 países. Y de esas 13 grandes encuestas, usted tiene que permanecer o aparecer, mejor dicho, dentro de la medición en al menos 3 de estas encuestas. Hay algunas que son exclusivas para el tema de indicadores de África y de Asia, pero para el caso hondureño, pues son estas más las conocidas, tema Banco Mundial, Freedom House, The Economist, The World Justice Project, entre otras que mencioné antes de que el vicecanciller pues se incorporara con nosotros. Sí, vicecanciller Gerardo, ¿qué piensa de este informe que ha presentado ACJ sobre el tema de corrupción, poniendo a Honduras pues un muy mal porcentaje? Sí, bueno, una de las cosas que tenemos que decir es que el informe lo que mide es la percepción. Y aquí Juan Carlos ha mencionado quiénes son los que hacen esta medición de percepción, pero nosotros no conocemos, y esta es una crítica que se le hace a ese informe, cuál es la metodología para medir esa percepción. Él acaba de decir justamente que en 2012 hubo una revisión de esos indicadores, porque justamente muchos países de la Unión Europea, España y otros países, señalaban que a veces obedecía a intereses políticos, ¿no?, a presiones y eso. En 2011 y 2012, este informe de análisis o de percepción de corrupción ponía algunos países europeos que tenían alguna conflictividad con algunas de las organizaciones que ya mencionó Juan Carlos, muy por debajo, ¿no? Se hace la revisión, sin embargo es interesante que en Honduras del 2012 al 2015, con el trabajo de ASJ y este informe de percepción de corrupción y estos indicadores, del 2012 que está el gobierno de Juan Orlando Hernández, al 2015 Honduras subió 28 puntos en este indicador. O sea, del 2012 al 2015, yo creo que Juan Carlos no estaba ahí, pero la gente que estaba ahí, que trabajaba en estos indicadores, felicitaba a Juan Orlando Hernández. Tanto así que lo irónico de todo esto es que se le dieron reconocimientos al expresidente Hernández y que el punto más alto que tuvo Honduras en estos indicadores fue justamente 2015, cuando estalló el escándalo del Seguro Social. Entonces, ¿qué era lo que denunciábamos ahí? Denunciábamos que más bien ASJ, que es el que presenta los informes a Transparencia Internacional, le estaba más bien lavando la cara al régimen de Juan Orlando Hernández. Y que lo hizo
de manera continuada hasta la salida de Jo. Para nadie es secreto que la relación de ASJ con este gobierno no ha sido igual que la de Juan Orlando Hernández. Nosotros no necesitamos que nos laven la cara y esas alianzas que hubieron ASJ con la narcodictadura pues se rompieron. Habría que ver, tendríamos que analizar la metodología, pero sí hemos visto que en estos 2 años de gobierno la actitud de ASJ frente al gobierno y frente a la medición de corrupción ha cambiado mucho, ¿no? Esos 28 puntos que le dieron a Jo del 2012 al 2015, en el medio del desfalco del Seguro Social y otros escándalos de corrupción, en este gobierno que no ha tenido escándalos de corrupción, al parecer la percepción que se reporta a quienes miden los indicadores, porque yo estoy seguro que la gente de Transparencia Internacional lo que hace es que recibe indicadores, tabula y pone la lista. Esos indicadores que se le están alimentando parece que no están reflejando o no ponen atención en los esfuerzos que está haciendo este gobierno para desmantelar esa estructura de corrupción que heredamos. Entonces, solo para cerrar esa primera intervención, nos parece un cambio de actitud bastante profundo, ¿no? De quienes avalaban, aplaudían y le lavaban la cara a la narcodictadura y que ahora con nosotros son bastante rigurosos y que no se ven o no se reflejan o no se perciben, porque al final es un tema de percepción. Si uno va a la calle aquí, afuera de Canal 11, y le pregunta a la gente si cree que los políticos son corruptos, va a decir todos son corruptos, pues sí que es una percepción que es instalada. Pero la percepción es algo muy diferente a medir las acciones. Y las acciones que está haciendo el gobierno hoy están siendo torpedeadas por este tipo de anuncios o de informes que comparan percepción con tratar de aplastar o de ocultar los esfuerzos que en efecto está haciendo la administración de la presidenta Xiomara Castro. Por la importancia, esto dijo el presidente del Congreso para escuchar al abogado Juan Carlos. También voy a colocar la parte donde Carlos Hernández, que es director ejecutivo de ACJ, dio ahí en la conferencia de prensa para que el vicecanciller Gerardo Torres lo vea. Poneme, por favor, si sos tan amable, Elder, el señor Luis Redondo. Nosotros vimos o hemos conocido mediáticamente la evaluación del barómetro global de la corrupción y resulta que este barómetro global de la corrupción es alimentado, según Transparencia Internacional, por la misma ASJ, la Asociación por una Sociedad Más Justa, y el Centro de Defensa y Asesoría Legal en Honduras. En este periodo, del cual ya tenemos 2 años, se han aprobado más leyes anticorrupción que en los últimos 2 periodos, en los anteriores. Yo he girado instrucciones para que este poder del Estado se comunique con todos estos organismos que hacen calificación y nos encarguemos de manera oficial de darles a conocer los avances que nosotros vamos teniendo para evitar el sesgo o la desinformación o las evaluaciones con valores de otros años o que pretendan de dar a conocer o de decir que aquí no se está combatiendo la corrupción. Yo realmente quiero agradecer a todos los congresistas, algunos que por unanimidad han aprobado estas derogaciones de decretos, porque aquí sí se han derogado decretos para asegurar que no haya más impunidad y para combatir la corrupción en Honduras. Quería mencionar esto, es necesario, a veces nos quedamos callados con algunas situaciones, pero yo creo que ya no es justo de tanta difamación, mentira y que se utilice los medios de comunicación, porque todo tiene una consecuencia, tanto el medio que miente como el que origina la noticia cuando esta es falsa. Todo tiene su tiempo en este sentido. Vamos a controlar, ¿no? Bien, comentario de lo que ha dicho. Bueno, sí. Inicialmente el vicecanciller y el presidente del Congreso. En efecto, no, creo que para aclarar nuevamente, y el vicecanciller pues no estaba todavía cuando comencé la primera intervención,
es el hecho de que Transparencia Internacional hace única exclusivamente este informe o este índice de percepción de corrupción. Nosotros como ASJ no participamos en la medición, no aplicamos ninguna de las 3 encuestas a estos 12 grandes organismos internacionales y que inclusive ese informe embargado nos los comparten 2-3 días antes de que se haga el lanzamiento oficial y que se hace exactamente lo mismo con cada uno de los más de 100 capítulos de Transparencia Internacional en el mundo. Para la referencia que se hacía al gobierno de Juan Orlando Hernández en 2015, sí fue la calificación más alta que ha tenido Honduras, ¿no?, a nivel de percepción de corrupción, pero son 31 puntos, Gerardo y Raúl. O sea, son 31 puntos que también está totalmente aplazado, o sea, ni siquiera está cerca de la media de 50 puntos, son 31 puntos de 100, y para que la gente lo entienda también un poquito, es que 100 o lo más cercano a 100 es lo más transparente o esa menor percepción de corrupción, y lo más cercano a 1 es esos altos niveles de corrupción. Lo otro, nosotros en ningún momento hemos individualizado y hemos especificado, ¿no?, que el gobierno es el único responsable de ese estancamiento en tema de lucha contra la corrupción. Ya sabemos de que es un problema estructural, como lo dijo Pastor de María, que incluso considero que es uno de los profesionales más preparados que tiene Libertad de Refundación a través de sus ministerios. Es un problema estructural, es un problema sistémico, pero también es un problema que hoy por hoy, que Libertad de Refundación, el gobierno, debe de brindar soluciones, debe de brindar respuestas, debe de implementar, ¿no?, toda esa parte de su plan de gobierno, que era un plan de gobierno muy bueno en función de esa transversalidad que tiene en el tema de lucha contra la corrupción, y que incluso hizo que muchas de las personas que quizás no tienen afinidad o no tenían algún tipo de afinidad política con Libertad de Refundación le dieran su voto. Está la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción, esta ENTA que mencionaba el ministro de la Presidencia, pero también entendemos, y en una reunión nos lo dijeron, que se entregó el año pasado, pero todavía no se le ha dado trámite en Consejo de Ministros. Entonces, sabemos que Libertad de Refundación no es que tiene la varita mágica, pero en lugar de justificar que sí ha hecho algunas acciones y que incluso esas acciones se han desprendido principalmente del Poder Ejecutivo y que el Legislativo quizá, a pesar de que ha derogado algunas normativas, no está potenciando el tema de la aplicabilidad de las mismas, es que nos engloba esto. Y la parte de la percepción, la metodología es pública, la metodología se puede encontrar en la web y no es percepción basada en la opinión, como lo explicaba al inicio, de la sociedad, sino es esa percepción de estos 13 grandes organismos internacionales que tienen credibilidad, inclusive el Banco Mundial, y lo voy a repetir por lo mismo que Gerardo no estaba al inicio. El día de ayer inclusive el Congreso Nacional aprobó un préstamo con el Banco Mundial de $40 millones para el tema de la identificación con el Registro Nacional de las Personas. Entonces son instituciones que tienen peso, que tienen credibilidad, que aportan esos datos y que al final de cuentas son acciones, ¿no?, que más allá de esa justificación se debería de asumir con una especie de crítica constructiva, porque al final de cuentas no es que estamos diciendo de que no se ha hecho absolutamente nada. Seríamos mentirosos el decir que hay una regresividad en tema de lucha contra la corrupción. Lo que nos evidencian estos datos es que la línea se mantiene en esos 23 puntos posibles. Y por haber tenido 31 puntos en algún momento de este señor Juan Orlando Hernández, no es que Honduras había mejorado. Honduras estaba muy aplazado todavía. Y cierro los reconocimientos. O sea, Transparencia Internacional salió diciendo: felicitamos al presidente Juan Orlando Hernández por su lucha en contra de la corrupción. Ese análisis no lo tuvimos, Juan Carlos, hace 8 años, hace 9 años. Nadie nos dijo, están todavía por debajo. Nadie decía eso. Los medios que estaban afines a Juan Orlando Hernández y reportaban los informes de ASJ y de Transparencia Internacional diciendo: Transparencia Internacional aplauden al presidente Hernández. Si no es porque la gente sale a las calles con antorcha en mano a denunciarlo del Seguro Social, se hubiera quedado instalada la percepción de la lucha en contra de la corrupción del gobierno de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional. Bueno, eso habría que ver, ¿no?, esos reconocimientos. En lo personal no los conozco, no creo que Transparencia Internacional los haya hecho, pero bueno. Y para cerrar, el tema de que incluso Jorge Cálix en algún momento lo dijo en sus redes sociales, y que incluso el diputado presidente Luis Redondo en algún momento, cuando se era oposición, se utilizaba también el índice de percepción de corrupción como uno de los elementos para decir: miren cómo nos tiene sumergidas la narcodictadura también. Entonces, no quiero entrar en valoraciones políticas, pero al final de cuentas también hay que ser consecuentes. Si se utilizaba como una herramienta, al igual como la lista Angel, por ejemplo, y que incluso han sacado algunos posts en contra del presidente, pero lo que antes era malo, hoy tiene que seguir siendo malo, y en mi opinión personal, y siendo consecuente con los actos, y hay registro de eso, yo he criticado y he
puesto en la palestra e incluso hemos brindado soluciones en algún momento, tanto para ese gobierno anterior que tuvo corrupción sistémica, bueno, la corrupción sistémica continúa, pero tuvo altos índices de corrupción, altos índices de impunidad. Sabemos de los saqueos que hubo, la utilización de las instituciones públicas, de los mismos poderes del Estado, pero al final de cuentas lo que señalé en algún momento en el pasado, lo voy a seguir señalando hoy por hoy, porque al final de cuentas es mantener ese discurso dentro de esa línea de la objetividad, de la apreciación técnica y dejar claro, ¿no? Y con el canciller, no vengo a hacer valoraciones políticas, sino que simplemente vengo a hablar técnicamente basado en metodología y basado en los datos de este índice de percepción de corrupción. Sí, no, pero ahí lo que pasa, Juan Carlos, es que usted tiene una posición personal, pero aquí viene este foro a representar a ASJ y ahí sí yo tengo opiniones o criterios políticos, ¿no? Si estuviera Carlos Hernández, pues sería más fácil, lo podría decir directamente, pero como está usted representando a ASJ, yo le tengo que decir a usted, como representante de ASJ, que esa organización se sirvió para lavarle la cara a Juan Orlando Hernández, de manera reiterada, repetitiva. O sea, ASJ lo que hizo fue que los indicadores que eran evidentes para la población hondureña, de la corrupción profunda que tenía el régimen, de la narcodictadura, ASJ decía que no era cierto. Y ahí teníamos a Carlos Hernández y a Omar diciendo de que no, que la percepción era otra, que la idea era otra, que el trabajo era otro. Hoy lo que vemos es un cambio de ese discurso. Y yo, pues, saludo a Jorge Calix y le quiero decir que parece que se le ha olvidado un poco las cosas. Justamente la línea de discurso que teníamos los que estábamos en la calle con las antorchas era decir que cómo era posible que se le acababa de dar reconocimiento, que se le decía que había mejorado en la lucha contra la corrupción, y estábamos en la calle porque se habían defalcado 3.500 millones en el tema del Seguro Social. Entonces, no vieron esos indicadores. Vicecanciller, vamos por parte. Elner, de ahí me ponen el Twitter de Jorge Calix, pero primero a Carlos Hernández, a don Carlos Hernández, para escuchar al vicecanciller. Esto dijo Carlos Hernández ayer. Lamentamos lo que está pasando en Honduras y solamente quiero subrayar algunos elementos. Venezuela es el peor país del mundo con corrupción, con la mayor percepción de corrupción a nivel del mundo. Obviamente ocupa el lugar número 1 a nivel de América. Y otro elemento importante que hay que subrayar es el caso de Nicaragua. Es el peor país evaluado en Centroamérica y lamentablemente nosotros en Honduras que nos mantenemos por 3 años consecutivos estancados. Y número 2, creo que es importante resaltar y nos preguntamos la relación entre corrupción y desarrollo y progreso. Y entonces no es casualidad que Costa Rica en la región es el país con menor percepción de corrupción y obviamente es el país con el mayor progreso y el mayor índice de desarrollo humano. El llamado a nuestros gobiernos a poder implementar políticas públicas efectivas, no queremos seguir hablando 2 años más de la llegada de la Sisi. Esta es la razón por la cual se justifica y por la cual la sociedad civil y los distintos sectores de la población están demandando que venga una misión internacional, porque es evidente que lo que estamos haciendo en Honduras no demuestra un compromiso real para luchar contra la corrupción. Vicecanciller. Juan Carlos dice, ¿De qué se ríe? es que Juan Carlos acaba de decir hace 5 minutos que no quiere hacer valoraciones políticas. Y Carlos Hernández, por eso le digo yo que el tema es que cuando uno quiere hablar de ASJ, tiene que hablar de ASJ más allá de la posición personal de Juan Carlos, ¿no? Carlos Hernández fue una de las piezas claves de Juan Orlando Hernández. Carlos Hernández fue una de las piezas claves de la narcodictadura. Fíjese que es tan cínico Carlos Hernández que está diciendo de la llegada de la Sisi. Óigame, si nosotros en 2015, cuando él aplaudía a Juan Orlando Hernández por su lucha en contra de la corrupción, que salimos a las calles, se pide la traída de la Sisi. Del 2015 al 2021 pasaron 6 años. Óigame, ¿y qué fue lo que hizo ASJ para pedir la Sisi aquí? Absolutamente nada. ¿Qué fue lo que hizo ASJ para presionar
que el clamor del pueblo fuera, hubiera tenido respuesta de parte de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández. Absolutamente nada. ¿Qué hizo ASJ para enfrentarse a la corrupción que no solo era antisistémica, era descarada en el gobierno de Juan Orlando? Entonces, que Carlos Hernández ahora me diga a mí que está preocupado de lo que está pasando en Honduras, pues risa es lo primero que me da y después me da un poquito de cólera, ¿no? Porque me recuerdo todas las cosas que hemos vivido y que él fue parte de eso. Entonces, si no es político el argumento, ¿por qué el argumento de Venezuela, Nicaragua, Honduras? Es la misma retórica de querer poner a Honduras por las posiciones políticas del gobierno en una posición cada vez de más señalamiento. Es lo mismo que pasa cuando el COEP se olvida que son empresarios y empiezan a atacar como que fueran oposición. Es lo mismo que le pasa a doña Gabriela Castellanos cuando se le olvida que es el CNA y empieza a atacar como que fuera oposición. De ASJ no sorprende porque ASJ sí es oposición, ASJ sí perdió beneficios, sí perdió garantías, sí perdió dinero con la salida de Juan Orlando Hernández. Entonces ellos sí son oposición y actúan como tal. Entonces, que me digan a mí que la percepción de estos aparatos es que Honduras esté estancado, lo que les tengo que decir a los aparatos, a los que miden, a los que ponen los indicadores, que deberían de poner atención más en las acciones y dejar de levantar esas banderas. Fíjese que en 3 minutos que usted escuchó a Carlos Hernández, parece que está escuchando a Tomás Zambrano o a Mario Pérez, o a esos que se pompondean el pecho porque les hace falta Juan Orlando. A Carlos Hernández sí le hace falta Juan Orlando, y lastimosamente aquí Juan Carlos Aguilar, pues tiene que ser parte de este debate, que ojalá estuviera aquí Carlos Hernández para decirle que él, como muchos otros que fueron figuras de la narcodictadura, más bien deben de enfrentarse a la justicia por lo que le hicieron al pueblo de Honduras. Pero como aquí el señor representa a ASJ, a él es el que le toca recibir el recado frente a la población hondureña, porque aquel no viene a estos foros, porque sabe lo que le van a decir. Sí, pero también su compañero de partido, el abogado y diputado Jorge Calix, puso esto. ¿Qué piensa, señor vicecanciller? No debemos tomar a la ligera el informe del índice de percepción de la corrupción de TIP. En el pasado avalamos y ahora no podemos descalificarlo. Transparencia Internacional, Steve. En el pasado lo alabamos y ahora no podemos descalificarlo porque no nos gusta su resultado, les dice Jorge Calix. Las acciones que se han hecho en el Congreso Nacional han influido significativamente para que Honduras siga estancada en la lucha anticorrupción que tanto sacrificio ha significado para el pueblo hondureño. Todavía se puede enmendar temas como la elección de fiscales propietarios y crear las condiciones para la instalación de la CICI. Debe ser prioridad en la sesión legislativa de este 2024. Vicecanciller. Bueno, primero, como ya había dicho al inicio, pues saludo a Jorge Calix, ya se sienten aires de campaña, porque también ya se van moldeando las posiciones ahí. Recordarle a Jorge Calix que la posición de Libre siempre fue señalar que cómo era posible que le dieran esos reconocimientos a Jo cuando teníamos al país siendo robado, devastado, cortado por pedazos. Entonces, que no hable de coherencia Jorge Calix, porque la posición siempre fue, y también Juan Carlos lo mencionó con el tema de la lista Engels. El coordinador general del partido, José Manuel Zelaya Rosales, nuestra presidenta, Xiomara Castro, nunca estuvieron aplaudiendo el tema de la lista Engels. Óigame, la lista Engels desde el primer momento, usted puede ver el primer tweet de Mel Zelaya, es decir, hey, esto es una acción que tiene trasfondo político. Ese es el problema de estas cosas. Si fueran indicadores como los indicadores de pobreza, de crecimiento económico, está bien, pero es que él ya dijo al inicio del programa, cuando yo no había venido, dijo, es el Banco Mundial, es Freedom House. Entonces son las opiniones de ellos sobre este gobierno. Hay que preguntarle a Freedom House y a la gente que está ahí, ¿qué opinan de que por fin tenemos una Corte Suprema de Justicia que no responde a una narcodictadura? ¿Les parece? ¿Les gusta? Bueno, okay, hay que ver cómo es la percepción de eso. ¿Qué les parece que tenemos un Ministerio Público que por fin está desengavetando casos? ¿Les gusta? ¿Les parece? No. Si ellos dicen que no les gusta, entonces el indicador es para abajo. Si ellos dicen que les gusta, entonces el indicador es para arriba. Pero como ya lo dijo Carlos Hernández, como nos ven que somos amigos de Nicolás, como nos ven que no nos vamos, como se van otros, a atacar, como que quieren despedazar a Nicaragua, como nos ven que somos un país que tenemos relaciones con los Estados Unidos y con los países del sur de manera igual. Pero como a eso no les gusta a algunas de esta gente que hace el informe, entonces va para abajo el indicador.
Por eso es el problema de estas cosas, que son indicadores de percepción. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la percepción que tiene Gerardo Torres de Carlos Hernández, 0 les voy a poner y les puedo explicar por qué tengo mi percepción en 0. Porque vinculó a una narcodictadura, porque le lavó la cara a Juan Orlando Hernández, porque trabajó durante 12 años para un régimen que saqueó el Estado de Honduras y que hoy que hay un cambio político, entonces es el defensor número 1 de la corrupción. Carlos Hernández tiene que contestar por sus actos antes que estar señalando a otros. Abogado. Bueno, en un primer momento se espera, ¿no?, que el debate sea basado en el informe de 2023, el índice de percepción de corrupción, no en los informes de medición que se realizaron en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, que esos ya fueron debatidos en algún momento y que inclusive las posiciones y las posturas de los, en ese entonces, funcionarios públicos, pues eran prácticamente las mismas en el sentido de justificarse, de decir de que ese gobierno pues no estaba cometiendo ningún tipo de corrupción y de que los datos siempre estaban alterados o sesgados por algunos de estos organismos internacionales. Inclusive, y vuelvo al tema, el tema del Banco Mundial, si bien es cierto, genera información, pero bien se acude a ellos para generar préstamos y seguir elevando, ¿no?, esa parte del endeudamiento. ¿Por qué se habla también de Venezuela, de Nicaragua, de Honduras, ¿no? Al final de cuentas se habla en función de los datos. Si Venezuela está bien, son 7 millones de personas las que han migrado de Venezuela, por cuestiones políticas, por cuestiones de pobreza, por cuestiones de que ya no hay un proyecto de vida lo suficientemente integral para respaldar y desarrollar en ese país. El caso de Nicaragua, y que incluso ahí en la réplica me podrías contestar eso, Gerardo. Claro. El caso de Nicaragua, por ejemplo, ese encarcelamiento y persecución a la iglesia, a universidades, a opositores políticos. Lo que pasó el sábado pasado, se inhabilita en Venezuela a la principal candidata de oposición. Entonces, todo eso, al final de cuentas, es un acumulado y que genera datos y genera una percepción, pero basada en acciones, basada en evidencia. No es la percepción de la ciudadanía, como lo que he intentado aclarar. No, es peor. Lo que llevamos del gobierno. El tema Sisi, ¿por qué se habla del tema Sisi o por qué se menciona el tema Sisi? Porque al final de cuentas es la principal promesa de campaña del gobierno y que inclusive vamos a 2 años, han existido avances del Ejecutivo y eso lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, incluso los pasos que se han dado en el tema Sisi han sido del Ejecutivo, pero no vemos esa celeridad inclusive del mismo Legislativo para acuerpar, o la misma institucionalidad para acuerpar a la presidenta Castro. En algún momento se habló de que era una de las promesas de campaña que se iban a cumplir dentro de los primeros 100 días. No sé si no se dimensionó en algún momento el trabajo que conlleva la instalación de la comisión, que no digo que tiene que estar instalado hoy por hoy, pero sí se tienen que realizar los esfuerzos. Nosotros hacíamos un monitoreo el año pasado al seguimiento, al cumplimiento del memorándum de entendimiento y prácticamente hubo un silencio del gobierno de 6, 7 meses, si mal no recuerdo, en donde no hubo acciones. Evidentemente, la gente debe entender de que se tiene que cumplir ese memorándum de entendimiento en la fase 1 y fase 2. Paralelamente, ir negociando ese acuerdo bilateral. Y una vez que se tiene ya eso no es el todo de la Sisi. Después hay que llevarlo a la Asamblea General de Naciones Unidas para conseguir el apoyo y la instalación. Es un camino largo y por eso se ve difícil también que en estos próximos 2 años, a menos que exista un cambio radical en el movimiento y en los tiempos, se pueda llegar a generar. Con el tema Masi que mencionaste en algún momento, el tema Masi, ASJ trabajó de cerca con la misión anticorrupción. ASJ era la secretaría técnica, fue la secretaría técnica para el nombramiento de los fiscales y de los jueces del circuito anticorrupción, de UFESIC, por ejemplo. Entonces ahí se trabajó, dio resultados la Masi, para mí dio resultados la Masi. Fueron 11 grandes casos de corrupción que se presentaron, 12 desprendieron, bueno, pero lo corrió el Congreso, la corrió el Congreso en donde estaba, que lo manejaba el Partido Nacional, y ahí estamos claros. Que lo apoyaba Carlos Y ahí estamos claros. Se eligieron, se judicializaron esos 11 grandes casos, se desprendieron 2 de privación de dominio, pero los demás, ese trabajo de 4 años de la Masi se perdió. Solo hay un caso que está judicializado con una condena y que sabemos que esa persona está cumpliendo esa prisión en su domicilio. Entonces, ¿qué ha pasado también? Sí, tenemos una nueva corte, incluso sorprendió el proceso porque lo esperábamos mucho más accidentado en función de cómo se iba a elegir en el Congreso. Y no, es que ahí se llegó a acuerdos políticos, que está bien, es parte de esa ponderación que ha tenido o que tiene el Congreso Nacional y que quizás no la supieron llevar a cabo para el tema del fiscal general. Pero eso se evidenciaron y se aceptaron las buenas prácticas que tuvo el proceso, incluso con esa nueva ley que propone la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. O sea, hay cosas que hay que rescatar. Evidentemente, el país está sumergido en problemas, pero
más allá de generar una autocrítica, vemos que simplemente existe una justificación con las acciones que se han realizado, que sí se han realizado, pero más allá de ver con integralidad y ver con mucha madurez política el hecho de lo que se evidencia en estos informes, es evidenciar que se sigue trabajando, de que hay un plan y que esperemos, porque estamos a la mitad del gobierno, o sea, están próximos, acaban de cumplir 2 años, tienen 2 años más todavía para generar esos mecanismos y esos compromisos para irlos cumpliendo. Lo que genera preocupación, evidentemente, y que esperemos que todo aquel que se vaya a involucrar en temas políticos, pues renuncie, como lo dijo la presidenta, es precisamente eso, que se vienen a partir de septiembre de este año una convocatoria a elecciones y a partir de ahí se vuelve prácticamente todo eminentemente político. Entonces esperemos que los que vayan a participar pues dejen sus cargos si es que están ostentando algún cargo. Se denunció corrupción en aquel momento, parte de los informes que utilizó el Ministerio Público para el tema de los hospitales móviles, en donde ASJ estaba haciendo una veeduría a Invest y se retiró porque generó recomendaciones y no se pusieron en práctica. Parte de esos informes y de ese material probatorio que utilizó el Ministerio Público lo puso ASJ. Todo el tema de las investigaciones de gran corrupción con quemados para el tema ENE, todo el tema de la elección de algunos agentes de ATIC, etcétera. O sea, se ha denunciado corrupción. Incluso lo ha denunciado CNA, lo ha denunciado FOSDE, lo ha denunciado ASJ, inclusive con algunos funcionarios que hoy son funcionarios, nosotros nos reunimos en algún momento cuando eran oposición. Entonces, obviamente, se ha cambiado un tanto el discurso. Y el otro tema es que hay que potenciar las prácticas, las políticas y las estrategias que algunas ya están realizadas desde el Gobierno de la República, para implementarlas, porque ¿qué ha pasado? Muchas de ellas, y que incluso algunas han sido derogaciones, todavía falta por aprobar otras leyes como ley de colaboración eficaz, ley de conflicto de interés, o sea, tema de protección de denunciantes que es muy importante, muchas de ellas están pendientes de aprobar, unas se han derogado, otras se tienen que derogar, pero hay que pasar del papel, porque eso es lo que ha pasado. Muchas de esas acciones se han quedado en el papel y no hemos llegado a la práctica. Y esa vinculación, ¿no?, con el tema Poder Judicial, y que incluso si nos focalizamos en este informe, que es el informe de 2023, el gran tema es corrupción y justicia. Como a mayor corrupción se debilita el tema del acceso a la justicia, de la independencia judicial, el tema de impunidad, temas de debilitamiento de las instituciones democráticas, la desconfianza que incluso se pierde y que yo daba ese dato al inicio de que algunos de los fiscales nos han mencionado, de que una persona bajo el esquema de protección de denunciantes se puede gastar el presupuesto de todo el año. Entonces, ¿quién va a querer denunciar corrupción? Y que eso es uno de los temas, y es un arrastrado, y vuelvo y lo pongo en la mesa otra vez. No es que estoy diciendo de que este es un problema único y exclusivo de estos 2 años de Libertad y Refundación. Es un problema que viene de los últimos gobiernos, bueno, históricamente viene de décadas, pero que evidentemente se ha agudizado, sobre todo en los últimos gobiernos que tuvimos una clase política que se vio inmiscuida con narcotráfico, con criminalidad organizada, etcétera, pero que en estos 2 años, si bien es cierto, se han propuesto algunas cosas, pero puede ser porque el país está demasiado sumergido en estos problemas estructurales, pero que también estamos viendo que la línea se sigue manteniendo con respecto al tema de lucha contra la corrupción. Juan Carlos, sí, solo permítanme, voy a dar una información de última hora. El ministro de Planificación del Gobierno del Poder Popular, don Ricardo Salgado, ministro de Planificación, repito, poneme ahí una información de última hora, leer esto, una acusación seria en contra de la rectora de la universidad, la doctora Julieta Castellanos, y la actual presidenta del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos. El ministro Salgado, Ricardo Salgado de Planificación, da a entender que siguen instrucciones de los norteamericanos. Atención a lo que ha colocado hace un momento el ministro de Planificación, Ricardo Salgado. Es imposible no percatarse del alineamiento entre el Partido Nacional de Honduras con Gabriela Castellanos y Julieta Castellanos. La primera preside el Consejo Nacional Anticorrupción y la segunda es la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es imposible no percatarse del alineamiento entre el Partido Nacional de Honduras con Gabriela Castellanos y Julieta Castellanos para emitir una línea coherente que les llega desde la embajada gringa en Tegucigalpa. Repito, dando a entender que ambas señoras, una ex rectora de la universidad, doña Julieta Castellanos, y la señora Gabriela Castellanos del Consejo Nacional Anticorrupción,
recibe en línea desde la embajada gringa en Tegucigalpa. Es imposible no percatarse del alineamiento entre el Partido Nacional de Honduras con Gabriela Castellanos y Julieta Castellanos para emitir una línea coherente que les llega desde la embajada gringa en Tegucigalpa. Aunque Julieta habla de la falta de renovación del Partido Nacional de Honduras, lo hace más para rellenar sus churros disfrazados de neutralidad científica, le dice Ricardo Salgado, ministro de Planificación, a doña Julieta. La otra, refiriéndose a Gabriela Castellanos, es más un proyecto de poetisa que una voz seria. Ambas vivieron las maravillas de la dictadura y la avalaron. Ahora ellas atacan al gobierno y los medios, especialmente TVC, les abren grandes espacios para que suelten los brebajes anticomunistas que llegan desde la Avenida La Paz. No tardan en volverse militantes ambientalistas en defensa de la isla del Cisne, que en realidad son intereses estratégicos militares para el imperio, dice el ministro Ricardo Salgado. Nunca antes estuvieron tan preocupados por esas islas. El hecho que no dicen ni Julieta ni Gabriela es que el Partido Nacional de Honduras está destruido, que ya no se va a levantar nunca más. Y su pasado criminal es el principal obstáculo que tiene la derecha hondureña para recomponerse, dice el ministro Salgado. Lo que sí está claro es que ninguno de los sujetos mencionados hablan con sustento sociológico, político o jurídico. Cumplen órdenes, hacen lo que pueden, pero no pueden pasar de bufones de la corte imperial, cuyo precónsul es por mucho más entrometido y peligroso que el propio John Dimitri Negroponte. Julieta y Gabriela y el Partido Nacional sin careta son la misma cosa y son enemigos del pueblo hondureño, ha dicho hoy el ministro Ricardo Salgado. En esta publicación que estamos transmitiendo, también señala al inicio que desde la embajada gringa en Tegucigalpa recibe en línea la presidenta del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, y la exrectora universitaria Julieta Castellanos. Una pausa y continuamos desde la entrevista. Hay algunas reacciones aquí. Me dice... Al ministro Salgado le fue cancelada la visa por los Estados Unidos por no coincidir con las políticas de injerencia que tiene, dice don Guillermo López Gómez. Buenos días, Raúl. ACJ ha sido un apéndice de los narcos cachurecos, me dice don Cecilio Cruz Guevara, director de Parques Nacionales. El abogado Chactur, buenos días, un saludo a sus panelistas. Corrupción no es únicamente robarse el presupuesto nacional. Corrupción también es nepotismo, el tráfico de influencia, el compadrazgo, caciquismo, un ilegítimo de información privilegiada, etcétera. De esto hay mucho en el actual gobierno. Por cierto, la CICI viene al terminar Senrus, su construcción, ya que ahí será la sede. Corrupción también es querer imponer en la Corte Suprema de Justicia. Don Gerardo, vicecanciller. Bueno, primero, aquí está, le voy a hacer aquí un anuncio, permiso con Raúl y Canal 11. Este es el Poder Popular, este es el periódico oficial del gobierno, y aquí le pasé a Juan Carlos, le pasé a Raúl la última edición, que salió creo que ayer o anteayer, en la que está el discurso de la presidenta frente al Poder Legislativo, porque justamente creo que es importante que se conozca y que, ya que ASJ y estas organizaciones son las que trabajan con el tema de percepción, es bueno que contrasten percepción con las cosas que está haciendo el gobierno. Ojalá que el informe de percepción fuera de la opinión de la población hondureña. No es así, ya lo explicó muy bien Juan Carlos. El informe de percepción son de organizaciones, no de la población hondureña, sino que ellos emiten criterios de lo que ellos consideran es o no es una percepción de corrupción. Y aprovechando el tuit de mi compañero y amigo Ricardo Salgado, es decir que justamente hay posiciones en este país que responden a agendas políticas. A veces a nosotros como gobierno nos pegan
porque el Partido Nacional se debilita. Nos pegan porque el bloque de oposición ciudadana no cuaja. Nos pegan porque los adalteres y los monaguillos de los intereses que venció el pueblo de Honduras en las elecciones de noviembre de 2021 no pueden enfrentarse a este gobierno que a lo que le responde es al pueblo de Honduras. Entonces, cuando esa oposición no logra articularse, hay que meter líneas de acción. Y Julieta Castellanos y Gabriela Castellanos sabemos que son voceras de eso, ¿no? Ya lo adelantó Ricardo Salgado. Pasan de ser analistas de corrupción a analistas ambientalistas, analistas, porque como tienen tan pocos voceros validados el Partido Nacional, tienen que poner a estas figuras de la sociedad civil o de la academia para hablar en nombre de ellos. Es difícil traer aquí a un dirigente del Partido Nacional a hablar del tema del informe de índice de corrupción. Es difícil tener a Carlos Hernández aquí defendiendo el informe de índice de corrupción. Entonces le toca a Juan Carlos venir a hablar de esto para tratar de darle algo de credibilidad a la estrategia que al final para nosotros tiene un trasfondo político. Pero la razón por la que yo les pasé el periódico es porque yo los invito a que lean qué fue lo que dijo la presidenta de las cosas que está haciendo el gobierno. Y otra vez, volviendo al tema político, antes de entrar a lo que decía la presidenta, Juan Carlos ya me hizo la pregunta habitual de qué opina Gerardo Torres sobre Nicaragua. Él primero me dijo, no hablemos del gobierno de Juan Orlando Hernández, hablemos de lo que está pasando ahora. Pero me pregunta, ¿y qué opina usted de Nicaragua? Yo le puedo decir, ¿y qué opina usted de Suiza o de Irlanda? ¿O qué opina usted sobre lo que está pasando en Yemen? No, porque al final la intención es desviar todo lo que se pueda para que no podamos hablar del tema actualmente. Actualmente este gobierno está desmontando estructuras criminales que estas personas no dijeron ni pío. Pero les voy a decir una cosa, comparados con Carlos Hernández, comparados con lo que hizo ASJ y el papel que jugó ASJ, Gabriela Castellanos es la militante de la revolución, ¿no? Y Julieta Castellanos es la abanderada de la defensa de la ciudadanía hondureña, porque al menos Gabriela Castellanos algunas críticas hizo. Y Julieta, pues no, Julieta sí no hizo ninguna crítica, Julieta sí se le cuadró completamente a Juan Orlando Hernández. La única persona que le superó a Julieta en esa disciplina y esa militancia a los intereses de Juan Orlando Hernández y la narcodictadura fue Carlos Hernández y fue la ASJ. Entonces, ahora que vamos al juicio en Nueva York del señor Hernández, no deja de dar un poco de ironía ver que esta organización parece que se le olvidó la cara enlodada que se pasó lavando durante 12 años y que ahora señala. Pero les quiero decir algunas de las cosas que yo les invito a los de Transparencia Internacional y a ASJ que tomen en cuenta para el siguiente informe. Este gobierno, solamente con haber suspendido la ley de secretos, en un trabajo muy bien hecho de parte del Congreso Nacional, el gobierno central de la República ahora ejecuta su presupuesto a la vista de la población hondureña. ¿Qué pasaba con el tema de los fideicomisos? Obviamente había mayor ejecución, porque ese dinero a mí me daban 50 millones, 100 millones, y yo se lo metía a 5 bancos. Y esos bancos miraban qué hacían con eso. Yo reportaba que había ejecutado 100 millones. ¿Qué hacían los bancos? ¿Qué negocios hacían? Si en esos negocios habían familiares míos, si en esos negocios había gente cercana a mía, eso no se reportaba. Eso fomentaba la corrupción. El hecho de haber vuelto a la caja única del Estado es que todo pasa por la administración central. Entonces la gente de Honduras, con la ley de acceso a la información pública, puede auditarme a mí, puede auditar a la Cancillería, puede auditar a los otros ministerios tranquilamente. Eso parece que no les pareció suficiente en la percepción de la lucha en contra de la corrupción. El hecho de que aquí habían millonarias sumas que yo como periodista, cuando trabajaba de periodista, no podía acceder porque eran prohibidas, porque las prohibía la ley de secretos, hoy cualquier periodista puede llegar a decir, oíme, ¿en qué está gastando el dinero este ministro? ¿En qué está gastando el dinero lo otro? Eso también me parece a mí, pero esa es mi percepción, eso suma con el tema de la lucha en contra de la corrupción. Y con el tema de la Sisi, la promesa de los primeros 100 días era empezar el proceso que durante 6 años, cuando estaba Juan Orlando Hernández con sus amiguitos, Gabriela Castellanos, Carlos Hernández, Julieta Castellanos, no hizo ni un centímetro por la Sisi. La presidenta dijo, en mis primeros 100 días de gobierno, yo hago el compromiso con Naciones Unidas, y en los primeros 100 días vino la primera misión exploratoria de 3,
que después llevaron a la firma del memorando de entendimiento, que ahora van a llevar a la firma del convenio. Quien crea que la CICI se trae así, pues bueno, no conoce absolutamente nada de administración del Estado ni cómo trabaja Naciones Unidas. Pero decir que nos vamos a tardar 2 años o 2 años y medio porque hay acciones y no decir que estuvieron 6 años sin hacer absolutamente nada, es lo que yo digo que tiene un trasfondo político y es bastante hipócrita. Cuando ustedes lean el discurso de la presidenta, van a poder ver la cantidad de millones que ella ha puesto para el servicio de la población, para el desarrollo de carreteras, para la reconstrucción de escuelas, para el proyecto de ahora que se nos acaba de aprobar justamente ayer en el Congreso Nacional de la construcción de 8 hospitales, para el tema de la merienda escolar, para el tema del bono tecnológico, para el tema del bono a las personas de la tercera edad. Todo eso, todo ese dinero que se le está dando a la población hondureña de manera directa, que solo en inversión social, en inversión para el desarrollo económico, fue de más de 100.000 millones de lempiras en 2023, solamente en ese año, se hizo sin aumentar el impuesto y se hizo sin dejar de pagar la deuda. Entonces, si seguimos pagando la deuda, si el presupuesto sigue cortado por la mitad por el servicio de deuda, o sea, tenemos la mitad del presupuesto que reporta el papel, como dijo Juan Carlos, y no hemos aumentado el cobro de impuestos y todavía hay un grupo de pícaros ahí que no quieren pagar impuestos y que se rehúsan a la ley de justicia tributaria, entonces díganme a mí de dónde sacamos el dinero para los proyectos de la presidenta si no fue con un combate frontal a la corrupción. Lo que hicimos fue cerrar esas fugas, regresar a la caja única del Estado y ahora con el dinero que logramos tener, que no, bueno, que fueron más de 100.000 millones, fueron muchos miles de millones, se lograron con el presupuesto que ya estaba, sin aumentar impuestos, sin dejar de pagar la deuda. ¿Dónde estaba ese dinero? Estaba en las arcas del Estado. ¿Por qué no lo mirábamos antes? Porque se lo robaban. ¿Por qué no decía nada ASJ antes cuando robaban ese dinero? Porque Carlos Hernández estaba pegado con Jo. Y así como dice Ricardo Salgado, que el Partido Nacional va en declive porque sus figuras corroen la imagen del Partido Nacional, también le pasa a ASJ. ASJ difícilmente va a poder venir a un foro de televisión a hablar de percepción de corrupción mientras tengan a personas como Carlos Hernández al frente de esa institución, que lo único que cada vez que uno lo mira se acuerda de Jo. Uno mira a Carlos Hernández y se acuerda cuando andaba en la calle en contra de una narcodictadura y un sistema corrupto. Entonces, aquí está, ya les pasé a los periódicos, les invito a ustedes a que lo lean. Es importante leer el discurso de la presidenta para que no nos dejemos caer de percepciones de algunos grupos en contra de las acciones concretas que está haciendo este gobierno para combatir la corrupción y para optimizar el uso de los recursos públicos en beneficio de la población. Bueno, respondiendo a Gerardo, el tema de la posición de CNA, que en algún momento se alababan, ¿no?, las líneas de investigación que presentaba en contra de alcaldes, sector salud en gobiernos anteriores, pues ahora es mala. Habría que ver cuál es la fuente también para afirmar, ¿no?, esa parte de Gabriela Castellano y de Julieta. Solamente el día de ayer pues, se aprobaron más de 100 millones, o 100 millones de dólares, mejor dicho, en el Congreso Nacional en materia de endeudamiento, con el tema de atención a emergencias, con el tema del registro nacional de las personas para esa perspectiva de la acreditación y la identificación de estas personas. Por otro lado, Gerardo habla de la ley de secretos. Sí, la ley de secretos se derogó y que incluso nosotros esperábamos que con la derogación, y ahí vuelvo, Gerardo, a la misma historia, o sea, sí se han hecho acciones, el problema es la aplicabilidad práctica de estas acciones. Se derogó una ley de secretos en 2022, fue inclusive alguna de las primeras acciones que tuvo este Congreso Nacional, porque también recordemos que durante el 2023 ese Congreso Nacional no trabajó. Prácticamente desde mayo el Congreso Nacional estuvo cerrado. Eso es alguno de los mecanismos también que genera esa ingobernabilidad, genera esa percepción de corrupción. Yo preguntaría también cuánto vale este periódico. O sea, habría que ver cuánto vale este periódico. Y no está mal que haga el periódico, pero hay que hacer un análisis en función también de cuántas personas lo leen también, ¿no? Y el tema del... Yo te permití hablar. Y creo que hemos mantenido bien el debate. Hemos mantenido bien el debate, dejándonos hablar, bueno. y así es el debate de altura, ¿no? Y con el tema del Congreso, por ejemplo, si bien es cierto el Congreso Nacional derogó la ley de secretos y que incluso el Congreso Nacional hoy por hoy no responde información que ni siquiera estaba dentro de la clasificada por la ley de secretos. Es esa información que significa o que lleva a la seguridad nacional.
Te pongo un par de ejemplos en el Congreso Nacional. El tema de las subvenciones, y que el tema de las subvenciones es hablar del fondo departamental. Si bien es cierto, se derogó, y esa es otra cosa, se derogó la ley especial del fondo departamental, pero todavía queda activo, no, ahí estamos claros, pero todavía queda activo un artículo dentro de la ley orgánica que es el que les permite sustraer esos fondos desde el Congreso Nacional a través de subvenciones. ¿Y qué es lo que ha hecho? Se cambió el nombre. De fondo departamental prácticamente se pasó a subvenciones. Para septiembre, que es el dato que tenemos hasta el momento del Congreso Nacional, se habían erogado cerca de 70 millones de lempiras en concepto de subvenciones. Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde lo podemos vincular, Gerardo, al tema de la ley de secretos, por un lado, aunque no es información que estaba comprendida dentro de la ley de secretos, sino que más bien es información, tal y como vos lo dijiste, orientada a esa ley de transparencia de acceso a la información pública, orientada a información que debería otorgar el Congreso a través de las solicitudes de información pública. Nos hemos cansado, y que inclusive en otros espacios he coincidido con algunos diputados, incluso estuve con la vicepresidenta del Congreso en algún momento, y decía que sí, que había liquidación de los fondos que se otorgan en materia de subvención. Pero ¿qué ha pasado? Revisamos el portal, que para empezar el portal del IAP, y creo que es bueno decirlo, Raúl, al aire, está caído desde diciembre. Y no entendemos por qué no se ha puesto en activo nuevamente para revisar esa información de oficio que es publicada. Y segundo, hemos hecho X cantidad de solicitudes de información pública al Congreso, pidiendo, por ejemplo, porque eso es lo que se publica, grandes líneas, pidiendo desagregado, por ejemplo, el tema de esos 70 millones hasta antes del último trimestre del año pasado, en materia de subvenciones, pidiendo a quién se les entregó, para qué proyectos se realizaron, si existió en algún momento una liquidación, un informe de liquidación de esos fondos. Y ya si existe ese informe de liquidación, puedes ver si el proyecto se ejecutó, si cumplió la finalidad bajo la cual fue aprobado, y a partir de ahí ver si se hizo efectivamente una liquidación conforme a los elementos y a los estándares. Y por eso es la importancia de la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Por qué? Porque ellos tienen el rol constitucional de fiscalizar la ejecución de los fondos públicos a posteriori, es decir, el dinero que ya se gastó, y a partir de ahí poder deducir responsabilidades a través de sus pliegos, el más grave, el pliego de responsabilidad penal, civil, administrativa, etcétera, para llegarlos. Y cierro con esto, para que empecemos a hablar ya quizás los últimos que quedan 20 minutos del informe del 2023. El tema de los fideicomisos, hay algunos que todavía siguen activos, hay otros que sí se sabe de que se derogó y que nosotros siempre vamos a ser consecuentes, las acciones que las hicieron no las vamos a negar. Se derogó, pero para el tema de energía todavía está el fideicomiso activo. Hace unas 2 semanas creo que se posicionó el tema de la tasa de seguridad. Entendemos también, y que eso no es culpa de ustedes, pero que también la ciudadanía lo sepa, de que entendemos que esos fondos están comprometidos por los próximos 10 años, porque fueron ejecutados a través de un fideicomiso. Entonces también es importante contextualizar eso, y creo que para cerrar podemos hablar un poco del informe. Sí, sería bueno. Solo para decirle algunas cosas, ya que Juan Carlos está preguntando cuánto cuesta el periódico, que no sé cuál es el problema que tiene con el periódico. Léalo, no tengo ningún problema. Léalo primero, no tengo problema. Y después hace la investigación de cuánto cuesta. Exacto. Si espero que me respondan la información. Léalo, o sea, sí, lo voy a leer. El periódico no le ha hecho nada. O sea, lo voy a leer, la presidenta sabe que es bueno que lo lean para que la percepción que tienen no sea tan sesgada, pues. Y no sea lo vamos a leer. Mire, yo, como digo, ya mandaron a Juan Carlos. Ojalá cuando venga Lester, o cuando venga Luis León, o cuando venga Carlos Hernández, todos esos que alguamente sirvieron para lavarle la cara al régimen de ASJ, también deberían de rendir cuentas. Pero como aquí está Juan Carlos, a Juan Carlos le vamos a contestar. Está bien. Sería bueno saber cuánto cuesta ese palacio que tiene ASJ. Yo nunca he visto una ONG en Honduras. Yo nunca he visto, y yo he trabajado con muchas ONGs y con agencias de cooperación, y he trabajado con fundaciones. Yo nunca he visto a una asociación en este país levantarse como se levantó la ASJ. Váyanse, miren, ve, es de que ustedes están de la Vía Olímpica, como quieren salir ahí al Boulevard Morazán. Es un palacio el que tiene ASJ ahí, parece más grande que muchos ministerios, parece más grande que oficinas del Estado. Explíquenme a mí cuánto fue el overhead. Overhead es una platita que le dan a las ONGs para sobrevivir. Vayan a ver cómo trabajan las ONGs honestas en este país. A puras cachas pueden pagar el local, a puras cachas no tienen vigilante, no tienen señora que hacer, porque no lo pueden pagar. Ese extra que le dan a las organizaciones para lo que les queda más allá de los proyectos es una cosa para pagar la luz, para pagar el teléfono. Explíquenme a mí cómo una organización en menos de 10 años pasó de ser una cosita así
a tener ese palacio. Vayan a ver, ese es el palacio de la ASJ. Ahí también ese es otro símbolo que nos puede recordar lo que era la narcodictadura en este país, ya que estamos preguntando por los costos de las cosas. También preguntemos por los costos de las consultorías, preguntemos por las cosas que ASJ fue el principal beneficiario a nivel de inyección para sociedad civil que tuvo el régimen de Juan Orlando Hernández. Por eso les digo que al par de ASJ, Gabriela Castellanos es la militante más grande que ha tenido la Revolución Popular en este país, porque Gabriela Castellanos sí tuvo el valor en muchas ocasiones de enfrentarse a algunas cosas del régimen de Juan Orlando Hernández, pero ASJ no. Este informe de corrupción lo está haciendo la organización más abanderada en la defensa de Juan Orlando Hernández, la organización que entró como una organización así de pequeña y terminó con un palacio, la organización que hoy está haciendo su trabajo, que es golpear al gobierno para tratar de mellar en la opinión pública. Ya también lo dijo Juan Carlos, la percepción no es de la población de Honduras, es de un grupo de organizaciones. Es bueno que digan esas cosas porque a veces la gente se va por los titulares y tenemos que venir aquí a donde Raúl a aclarar para aprovechar el espacio, porque si no se queda en la percepción de la gente, que dice la gente, puchica, qué barbaridad, Xiomarita, ¿va? Es corrupta. No, Xiomarita no es corrupta. La presidenta Xiomara Castro está enfrentándose directamente a las estructuras que todavía hay algunas que existen, como ASJ, que tienen recuerdos que extrañan a Joy, que ya me imagino cómo van a estar al borde del asiento pidiéndole a la Virgen que no metan a Joy todo el año preso, toda su vida presa, porque meter al Joy a la cárcel les va a ser más difícil todavía defender sus posiciones. Hay que responder por los actos. Y solo antes de darle la palabra a Raúl, quiero mencionar que cuando estamos hablando de la posición frente al gobierno, nosotros hemos tenido una posición clara frente al acceso a la información que tenemos. Es abierta, es pública. O sea, nosotros nos estamos enfrentando a un sistema, a una estructura que era profundo, no tienen idea lo corrupto que era lo que encontramos cuando llegamos al gobierno. Y en 2 años hemos tratado de depurar al máximo. Pero aquí claro que hay gente que se beneficia por la corrupción. Claro que hay gente que no quiere que este gobierno avance en la lucha contra la corrupción. Y claro que tuvimos problemas cuando enfrentamos el tema de la Sisi. Me gustaría a mí también escuchar de parte de ASJ y del informe de transparencia de esos diputados que les encantaba decir que querían Sisi, pero cuando ya vieron que la Sisi vino, lo que hicieron fue tratar de trabar al máximo el poder legislativo para que eso no avanzara. Hoy ya tenemos un acuerdo político, no por la ayuda de ASJ, ni de la sociedad civil, ni la Embajada de los Estados Unidos. Hoy tenemos un acuerdo en el legislativo por una acción política en beneficio del pueblo de Honduras, y ahí sí voy a hacer eco de lo que dijo Jorge Cálix. Ahora que tengamos el consenso, que tengamos el convenio firmado con la presidenta de la Sisi, quiero ver yo qué diputados votan en contra de la Sisi y qué diputados votan a favor. Y como esto queda grabado, porque esto es lo maravilloso de las redes sociales, yo les pido que en un año, cuando tengamos la Sisi, veamos si ASJ nos dio, aunque sea un puntito, por haber traído la Sisi, si ASJ nos dio, aunque sea un puntito, por haber logrado la ratificación en el Congreso. Yo les aseguro, doble contra sencillo, hoy, que en un año vamos a decir, vino la Sisi, pero bla, 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 bla. Qué bueno que lo dijiste y qué bueno que queda grabado también, ¿no? En un año vamos a tener la Sisi en el país. ¿Sí? Bueno, excelente. Sí. Y hoy es 31 de enero de 2024. El próximo 31 de enero de 2025 vamos a tener la Sisi instalada en el país. Vamos a ver el informe de ASJ. Y vamos a ver y se lo vamos a reconocer si efectivamente está instalada la comisión en el país. Vamos a ver si es cierto. Por otro lado, el tema del edificio de ASJ, te invito a conocerlo. No, ya lo conozco. Ya lo conociste, Iba a ¿verdad? hacer entrevistas ahí para desnudar a Carlos Hernández. Y la comisión de transición también estuvo reunida ahí antes de tomar posesión Claro, la presidenta Xiomara Castro. Ustedes tenían más datos que cualquier organización. Datos porque se realiza la investigación aplicada. Ustedes tenían todos los datos. Y solo déjame concluir. Claro. Y el tema de los informes son públicos. El tema de financiamiento de ASJ, cómo ejecuta su presupuesto, lo que vale el edificio, cómo se está pagando el edificio, todo eso está en el portal asjhonduras.com. Ahí puedes ver eso, lo puedes publicar, Raúl, lo puede publicar aquí en los... ¿Quién financió ese edificio? Ese edificio fue financiado por los donantes. ASJ tiene una filial en Estados Unidos que se llama ASJ Estados Unidos y que incluso el edificio es de ASJ Estados Unidos, no es nuestro. ¿Cuánto vale el edificio? $4 millones vale ese edificio.
100 millones. ¿Sí? 4 millones de dólares. 100 millones de lempiras. Pero invitamos a Gerardo para que pueda ir. Incluso ahí No, pues podemos intercambiar información. Yo no conozco otra organización que tenga 100 millones de lempiras para edificios. Bueno, pero es que para eso sacan los Eso préstamos, eso Gerardo. es lo que estoy diciendo. Para eso sacan los que préstamos. ver quiénes son los donantes y qué intereses había detrás. Porque no hay, que yo sepa una cosa, no hay almuerzo gratis. ¿Quién le va a dar 100 millones a una organización? Es que no es que te dan los 100 millones. O sea, sacas el préstamo y en función del trabajo que se va realizando, eso se va pagando. Pero todo eso está en los informes. ¿Quiénes son los donantes? Todo eso es público. Hay donantes de Estados Unidos, Ya. hay donantes de Canadá, la Unión Europea nos ha financiado en algún momento, países nórdicos también. ¿Pero quién es el principal donante de ASJ? No te podría llegar a decir que hay un principal donante. Siempre en función de los proyectos que se van ejecutando y en materia de gobernabilidad democrática, en materia de democracia, en materia de justicia, salud, educación, y que esos son algunos de los temas que ustedes deberían de estar priorizando. Porque si ustedes brindaran respuestas en temas de educación, en temas de salud... No, sí, lo voy a leer, pero déjalo, porque aquí el tiempo se está yendo. Bueno, si después yo lo voy a leer, inclusive te voy a decir si vale la pena tener ese periódico o no. Y a partir de ahí poder ver. Inclusive, un dato de criterio creo que fueron 417 millones que se le asignaron a planificación estratégica. De esos, 62 fueron utilizados para propaganda, y que ya se habló en algún momento y se aceptó el tema de los bots que hay. ¿Cuánto se gastó? 62 tengo entendido. Y ese es un dato que está dando criterio. No te sabría decir. ¿Cuánto gastábamos hablando en pagarle a medios de comunicación en este país? No sabría decirte porque no me encargo de eso. Tampoco te no puedo llegar a decir cuánto paga el gobierno. Lo que les pagaba Juan Guardado también. Y bueno, finalmente cerrar y recordar con el tema Sisi, esperemos que exista una instalación por el bien del país, inclusive, y esto hay que dejarlo claro, Gerardo y Raúl, la instalación de la comisión no va a ser una varita mágica tampoco. No. Eso es un proceso. Inclusive los años que puede llegar a estar la comisión en el país va a servir para fortalecer el sistema de justicia, para sentar las bases. Después los políticos que estén en ese momento en el poder van a tener que darle continuidad. Hay que fortalecer el poder judicial como tal, hay que fortalecer la fiscalía, hay que fortalecer los operadores de justicia, hay que dotar de mayor financiamiento, que incluso eso fue lo que se le quitó a UFESIC cuando se fue la MASI y se creó UFERCO, pero se le restó el presupuesto. Para mejorar el tema de investigación, de presentación de requerimientos fiscales, de la judicialización y sobre todo de tener condena en grandes casos de corrupción. Y cierro ya con esto. Recordemos que el 31 de enero de 2025 vamos a tener instalada la comisión del país. Dice don Omar García que aspira a la presidencia del país. Estamos reventados con tanta corrupción. No olvidar Honduras 2020, 2021 o 2022 en el lugar 157 y en el 2023 154. Entre más alejados del uno, peores veo dos errores. Sobredimensionar a ACJ. Ellos no tienen capacidad de crear ese indicador. Viene estándar y parejo todos los años. No hay manipulación y al gobierno de turno cerrándose ante una realidad donde se han dado casos desarrollo de proyectos sonados como el Estadio Nacional y la carretera de Valle de Ángeles y por supuesto la presencia de familias en el gobierno, bajos rendimientos ministeriales que son secretos y la gente sigue gimiéndose de esperanza nacional sin dinero en el bolsillo por falta de trabajo. Pongámonos todos a luchar contra la pobreza. Y aquí dice, seamos transparentes. ¿Cuánto cuesta el periódico? Nunca dijo. Sí, pero ¿cuánto cuesta el periódico? Nunca contestó Torres. Es que yo le contesté, el gobierno, en mi opinión, que tiene que tener este periódico, no importa lo que cueste. No le gusta. No, o sea, yo soy periodista. En Lendal se publica. Cuando yo fui secretario de la presidencia, con el presidente Zelaya lanzamos el Poder Ciudadano. Y si un gobierno puede tener un periódico, ¿y por qué no? Ajá. Lo que cueste, digan cuánto cuesta, pues no hay problema. Como tiene una radio y tiene una televisora, porque el gobierno tiene que informar lo que hace. Al gobierno, de hecho, se le cuestiona que como no anuncia y no comunica, pues muchos lo cuestionan. ¿Saben cuánto cuesta el periódico? No tiene nada de malo lo que cuesta este periódico. Le vamos a averiguar. Hay que averiguar. Se publica ahí en Lendal. Sí, y decírselos. Eso sí. Me acuerdo que en aquel tiempo nosotros teníamos que rentar las máquinas de un periódico privado. Ahora lo hacen en la Empresa Nacional de Arte Gráfica. En la Empresa Nacional de Arte Gráfica. Ya me acordé que una persona me dijo aquí, veo enojado al vicecanciller, usualmente guarda la compostura. Nunca guardo la compostura. Poneme ahí la carta de Julieta. Me está confundiendo. La vamos a resumir, poneme la carta de Julieta, de doña Julieta Castellanos.
agrandarla así como lo que tiene Canal 8 en esa pantalla que tenemos aquí. Eso, acercarlo. Ahí dice, terminó enero y el gobierno de la presidenta Castro, el 50% de gestión suficiente para doblar los avances y logros del medio término. Vamos bien, nadie puede negar que vamos por el camino correcto contra la corrupción y haciendo patria, dijo la presidenta de acuerdo a este Vamos bien, lo titula Julieta Castellanos. El último día de octubre de 2023, los diputados mantuvieron a los hondureños expectantes a la espera de la convocatoria en sesión ordinaria para cerrar la segunda legislatura. En la maniobra de mantener la espera hasta los últimos minutos, Libre contó con el apoyo del oficialismo del Partido Liberal. Trascendieron negociaciones entre Libre y el presidente del Partido Liberal referente a la evolución de los bienes incautados y a las demandas de la familia contra el Estado. El tiempo desvirtuará o validará esta hipótesis. 2. En diciembre, el Partido Libre y la presidenta Castro recibieron varios golpes. Su imagen y credibilidad 2 días después de la visita de senadores y congresistas de Estados Unidos, encabezado por Tim Kaine, visita valorada de cortesía y alcance positivo. El gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación de visa a diputados por socavar la democracia. En esos días, los 9 diputados del oficialismo integrados por la Comisión Permanente suplantaron al Pleno del Congreso Nacional y eligió al fiscal general y adjunto en la calidad de interinos de esa comisión, quien ha pagado un alto costo a su imagen, el diputado Uno de Pino. 3. Organizaciones internacionales de alta credibilidad y reputación le escribieron a Libre. Human Rights Watch señala los aspectos frustrados en Honduras, donde la presidenta Xiomara Castro ha fallado en su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas. 4. Las organizaciones internacionales no necesitan que les cuenten. Las noticias circulan. A las declaraciones de Human Rights Watch y de la Corte le precede al menos estos hechos. El titular del Instituto de Conservación Forestal, Luis Solís, declaró que el crimen organizado y el narcotráfico controlan varias carreteras en el departamento de Gracias a Dios. El director de la policía, comisionado Juan Aguilar, confirmó que esas carreteras hay que pedir permiso para transitar debido a que, déjenmelo como están, así que estás cambiando, dale. Pues. Entre noviembre y diciembre del 2023, autoridades informaron haber decomisado más de 500,000 de dosis de fentanilo en Puerto Cortés. Sigamos. Militares y policías siguen siendo parte del problema. El ministro de Defensa confirmó la captura del director del Centro Penal La Tolva, coronel José Rodimiro Arita, acusado de ingresar 445,000 empiras. Según la Secretaría de Seguridad, hubo una reducción de los homicidios en el 2023. Su registro cuenta 3.030 muertes violentas, 631. ¿Cuál es el rango de edad de las muertes violentas que han disminuido? Se pregunta. La presidenta de Honduras ha realizado 15 viajes internacionales, 3 a Estados Unidos, 1 a Argentina, Bélgica, Brasil, China, Colombia, Cuba, Emiratos Árabes, España, Italia, Francia, México y República Dominicana. En el viaje de Dubái, la delegación gubernamental, 139 delegados. Sigamos, porque solo es para que después Gerardo responda. Los problemas de historia estructural, de pobreza, empleo, migración y seguridad continúan. 9. La venta del café ha disminuido en 15.4% en lo que va de este ciclo productivo. Dale al 10. Bien, es lo que, pero aquí, espérate, Libre, ahí, estas conclusiones. Pero la presidenta tiene razón, Libre va muy bien. Libre se consolida como un partido vertical con una dirección centralizada y personal. Un partido de condición caudillista que por decisión personal y familiar decide quién debe ser el candidato o candidata de los partidos. Así se construye la continuidad. Bueno, la estoy leyendo, no comentándola, porque ahí pues cada partido busca su estrategia para seguir. ¿Qué partido político no quiere seguir? 2. Libre tiene el control real del Congreso. Cuando los votos no lo ajustan, suspende las sesiones por meses y encuentra abogados reconvertidos que interpretan las leyes para que 9 diputados tomen las decisiones que corresponden tomar. Un Congreso que impide el ingreso de diputados incómodos al registro legislativo, como le pasó al diputado Jorge Cálix. C. Libre está logrando mayoría simple, acabando el proceso de desguace del Partido Liberal, un proceso que inició en el año 2009, cuando el partido no pudo lidiar con 2 caciques y los liberales no han reflexionado sobre su papel en el pasado reciente, tampoco les importa el futuro.
Un partido nacional que resiste a revisar y a retirar una generación de políticos que gobernaron. Y Libre tiene clara la estrategia política e ideológica y les está funcionando. Lo que no saben es cómo crear una riqueza para elevar el nivel de vida de los hondureñas y hondureños. Pero ahora distribuyen bonos, la otra versión de vida mejor, para los teóricos de estas izquierdas de la última generación. La distribución de riqueza es su gran propuesta. Su gran debilidad está en que no saben cómo producir la riqueza, cómo generar el empleo, y en muy pocos ellos han tenido trabajos productivos. La mayoría han vivido de la política y de ser políticos, del discurso, de repetir la teoría revuelta, pero tienen problemas de que Honduras no tiene petróleo, gas natural ni litio. Entonces, ¿qué van a distribuir? ¿De dónde saldrá la riqueza que van a repartir? Eso es lo que todavía estamos por ver, dice doña Julieta Castellanos. Poneme ahora lo que puso el ministro Salgado respondiendo a esta carta. Ricardo Salgado, ministro de Planificación y uno de los principales que manejan las posiciones del gobierno. Es imposible, dice don Ricardo, no percatarse del alineamiento entre el Partido Nacional de Honduras con Gabriela Castellanos y Julieta Castellanos para emitir una línea coherente que les llega desde la embajada gringa en Tegucigalpa. Aunque Julieta habla de la falta de renovación del Partido Nacional, lo hace más para rellenar sus churros disfrazados de neutralidad científica. La otra es más un proyecto de poetisa que una voz seria. Ambas vivieron las maravillas de la dictadura y la avalaron. Ahora ellas atacan el gobierno y los medios, especialmente TVC, les abre grandes espacios para que suelten los brebajes anticomunistas que llegan desde la Avenida La Paz. La Avenida La Paz, para los que no entienden, es donde está la Embajada de Estados Unidos. No tardan en envolverse militantes ambientalistas en defensa de la isla del Cisne, que en realidad son de intereses estratégicos militar para el imperio. Esto sí lo voy a comentar, lo de Ricardo Salgado. Está diciendo ahí que los que se oponen a la isla del Cisne que están siguiendo una línea de la Embajada de los Estados Unidos porque es de interés militar la isla del Cisne para los Estados Unidos, porque es un interés estratégico y militar del imperio. Nunca antes estuvieron tan preocupados por esas islas. El hecho que no dicen ni Julieta ni Gabriela es que el Partido Nacional de Honduras está destruido, que ya no se va a levantar nunca más y su pasado criminal es el principal obstáculo que tiene la derecha hondureña para recomponerse. Lo que sí está claro es que ninguno de los sujetos mencionados hablan con sustento sociológico, político, jurídico, cumplen órdenes, hacen lo que pueden, pero no pueden pasar de bufones de la corte imperial, cuyo procónsul es por mucho más entrometido y peligroso que el propio John Dimitri Negroponte. Julieta y Gabriela y el Partido Nacional sin careta son la misma cosa y son enemigos del pueblo hondureño, dice el señor ministro de Planificación del Gobierno del Poder Popular, don Ricardo Salgado. Una pausa y continuamos. Bien, voy a leer unas reacciones de la población. Disculpen, no puedo leerlas todas, por favor. Bien. Ramón Aguilera, buenos días Raúl, no puede usted ponerle un bozal a Gerardo cuando hable el otro panelista, que no crea que solo él tiene la razón, no se da cuenta que del lavado de cerebro que le hizo el bachiller ahora se cree sus propias mentiras y no pasa de los 12 años. Mario Pineda, buen día, prohíbanle a los panelistas usar celular cuando se acaban los argumentos para debatir, recurren al aparato para que les manden líneas y contenidos. Sigamos. Luis Estrada, buenos días. ACJ no tiene moral para emitir semejantes criterios del actual gobierno, pues en el reciente pasado bailaban el son que les ponía Jo. En el reciente pasado estaban muy relajados, ahora les preocupa todo. Don Melvin Calix, o sea que este gobierno está haciendo todo bien, porque todo informe lo rechazan y dicen que son datos falsos. Antes no decían nada. ¿Abogado? No, creo que ya para ir cerrando, pues evidentemente el informe que nosotros hemos presentado el día de ayer, que se desprende, ¿no?, de esa medición que realiza Transparencia Internacional,
pues únicamente está basada en datos, ¿no? Gerardo lo decía en algún momento, la gran cantidad de datos que maneja ASJ, a pesar de que no alimentaron este informe, pero que sí, producto de las investigaciones aplicadas que realizamos en los diferentes temas, es producto de esa seriedad que tenemos al momento de realizar investigaciones para sectores específicos como energía, como democracia, como transparencia, seguridad, justicia, educación, salud, y otros que se van presentando esa parte de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, más que todo sería cerrar. Nosotros siempre estamos en la anuencia, en la disponibilidad de compartir esos datos, porque al final de cuentas la información y las investigaciones para eso se hacen, para que sean abiertas, para que se creen programas, políticas orientadas, ¿no?, a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y aprovecho para destacar, ASJ, creo que fue la semana pasada, lanzó su think tank, que es un tanque de pensamiento para realizar investigaciones meramente aplicadas a estos temas, y tenemos expertos dentro de ese consejo consultivo, ex embajadores de Estados Unidos, ex representantes de Transparencia Internacional, la academia tanto de Estados Unidos como de España, por ejemplo, para citar un par de ejemplos, ¿no? Entonces, es parte de esa seriedad, es parte de esa rigurosidad, y que bueno, siempre nosotros nos ponemos en la disposición de poder alimentar, ¿no?, incluso esas políticas públicas que desarrolle el gobierno, orientadas a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, porque al final de cuentas, si al gobierno le va bien, si las condiciones de vida van cambiando, pues a nosotros también nos van cambiando, porque al final somos ese efecto colateral y somos ese resultado de una buena gestión del gobierno, pero también de una mala gestión del gobierno, que esperemos, y como lo dije en el programa, en el desarrollo del programa, todavía tienen 2 años para seguir trabajando, para seguir generando cambios, para seguir estableciendo políticas y planes, y sobre todo, comenzar lo que no se ha aplicado todavía, comenzarlo a aplicar en esas áreas sensitivas. Y sabemos que si mejoramos en el tema de lucha contra la corrupción, vamos a mejorar en estos temas que representan la multicrisis en el país, que es seguridad, que es educación, que es el tema de la transparencia, que es el tema de salud, y que aquí, Gerardo, y vos sos funcionario público, creo que el tema de hacer el llamado también para que se habilite nuevamente ese portal único de transparencia, que es una de las herramientas de los periodistas, que incluso tienen un artículo específico en esa ley de transparencia y acceso a la información pública, y para las organizaciones y cualquier ciudadano que quiera hacer uso de ese derecho de acceso a la información pública, que recordemos que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los distintos organismos internacionales lo ha considerado como un derecho humano. Con eso cierro. El director de Democracia y Justicia de la CJ, esta mañana, el abogado Juan Carlos Aguilar. Antes de darle al vicecanciller, me dice Toño Rosa, cariñosamente le decimos Toño Morro: buen día, si los cachos estamos destruidos, como dice Salgado, ¿de qué se afligen? En año y 10 meses se verá la realidad, ya no hay fuerajo ni alianza con ingenuos. Aquí también Gilberto Ríos, saludos Raúl, dígale que necesitamos saber quiénes esos think tanks que dicen que han conformado. Hay que pasar también esa lista al ministro de Seguridad, dice Gilberto Ríos, el grillo. Gerardo, nos vamos. Sí, bueno, antes de cerrar, yo ya tengo el dato. Yo le digo a Juan Carlos, le ofrezco que le digo cuánto cuesta el periódico. Si me dice cuánto es la planilla de ASJ. ¿Cuánto es la planilla de ASJ? No, eso sí lo desconozco. No sabe. Bueno, ok. Hay pero que lo puedes revisar en la planilla. En el informe lo puedes revisar. Bueno, no sabe. Y le manda a decir a Carlos Hernández que se acuerdan cuando empezó ASJ. Dicen que era una casita allá por el infiernito, allá atrás de la colonia Soyapa. Era la casa de Carlos Hernández. Es bueno ver qué bien le ha ido. Se quedó cerca, pues, porque se quedó cerca ahí de Soyapa, del infiernito, a ese palacio que puso ahí cerca de la Vía Olímpica. Y el periódico, para los que están tan preocupados de cuánto cuesta el periódico, cuesta 30 lempiras. Este periódico vale 30 lempiras. Y el tiraje semanal es de 15.000 periódicos para llegar a los 18 departamentos, o sea que cuesta 450.000 lempiras. Si quieren más datos, pueden ir a la Empresa Nacional de Artes Gráficas a conseguir los datos para que sepan cómo se optimizan esos recursos para llevar la información al pueblo de Honduras y que no se dejen engañar por las falsas percepciones que quiere inculcar, ya sea ASJ o Julieta Castellanos con sus cartas o otros voceros que todavía recuerdan a Juan Orlando Naño y que le extrañan mucho. ¿Cuál es el problema de esto? 2, y con esto cierro. Uno es que a pesar de esos ataques reiterados, repetitivos y consecuentes a la presidenta, o consecutivos, perdón,
no se ha logrado mellar en la imagen de la presidenta. Es más, hemos tenido en las últimas semanas y meses un aumento en la percepción favorable de la presidenta, porque la gente también está bastante cansada de escuchar que la misma gente que defendía a Jo ahora la ataque a ella. Entonces, sigan atacando. Al que el señor que decía lo del Twitter del Partido Nacional, miren, si es que el 12 de febrero el juez Castel, y no va a ser Gerardo Torres, el juez Castel se va a encargar de señalar las vinculaciones del Partido Nacional al crimen organizado, al desfalco del Estado. Y todas esas personas que hoy están tratando de hacer lo imposible para generar una opinión negativa al gobierno, lo quiero ver a partir del 12 de febrero, quiero ver cómo va a quedar la imagen de don Carlos Hernández, cómo va a quedar la imagen de doña Julieta Castellanos y de otra gente que se está rascando el pecho para defender al antiguo régimen y atacar a este. El 12 de febrero no va a haber informes ni percepciones que valgan. La población hondureña va a saber sin lugar a duda lo que hicieron los cachurecos, lo que hizo Jo y lo que hicieron sus asesores, sus think tanks, sus acompañantes, dentro de los cuales el más se destacó fue Carlos Hernández y la ASJ. Le voy a dar un favor a usted, vicecanciller. Gracias, Raúl. Escuche esto y le voy a informar a la gente. El director, redactor, diseñador, editorialista, diagramador y fotógrafo de este periódico, ¿saben quién es? José Manuel Zelaya Rosales. Enseñe la portada y la contraportada porque no le vas a ir. ¿Y por qué no lo enseñaste? Aquí está, vaya. Enfóquenle ahí la portada. El Poder Popular, mire, ¿dónde está? Ahí. Repito, director, redactor, fotógrafo, diseñador, editorialista y diagramador de ese periódico. Se llama José Manuel Zelaya Rosales. Léanlo. ¿Y la contraportada? Mire, vaya. Léanlo. Léanlo. No se dejen engañar ni dejar meter falsas percepciones. La realidad debe de pesar más que la percepción que nos quieren imponer a través de estrategias como esta que tenemos hoy con ASJ, el informe de transparencia y de corrupción que están queriendo imponer para desmentir lo que está pasando en la realidad, que es una acción directa del gobierno en contra de la corrupción. Juan Carlos. Fíjese que hay un dato de Macrodato, que es esta encuestadora, ¿no? Y hablando en la aprobación, percepción y toda esa dinámica, y estoy viendo, me lo habían mandado hace unos días, sinceramente, y no había tenido la oportunidad de verlo. Pero a septiembre la aprobación de la presidenta, según Macrodato. Según Macrodato. Otra vez, ya vamos, eso quiero decir. La percepción. No, bueno, el mismo argumento tuyo, pero va a revolver para a acabar. Según ASJ. Es que es Macrodato. Es Macrodato. Transparencia Internacional, según Macrodato. Es de un 12.8%. Y con eso cierro. ¿Qué es de un 12.8%? La aprobación según Tony de la Zambrano, presidenta. según Mario Según Pérez. Macrodato. Sí, según ellos vamos a perder las elecciones. Están reventados. Pueden utilizar todas las estrategias que quieran. El pueblo ya no los quiere más. Porque cada vez que mira a Carlos Hernández o a ASJ, se acuerda de Jo. Y cuando le pongan las chachas a Jo, el recuerdo va a ser más fuerte. El recuerdo va a ser más fuerte y la repudio va a ser mayor. Bueno, así están las cosas. Que estén bien. Buenos días.